Bueno, vamos a ver ahora esta parte 2 del video que se nos había perdido. Como decíamos, bueno, la arquitectura de redes neuronales lo que busca es imitar el comportamiento de nuestro cerebro, sobre todo con el proceso de que hace la corteza visual, ¿no? Al entrar una imagen a través de los ojos, cómo llega hasta nuestra corteza visual para que el cerebro identifique lo que se está viendo realmente. Esto en el cuerpo humano ingresa una imagen a través de los ojos y va pasando por distintas capas de neuronas, en donde en cada capa de estas neuronas biológicas se van detectando distintos patrones que se van uniendo, y cuando llegan al lóbulo inferior temporal en la corteza visual, se juntan todos estos patrones para formar la imagen que ingresó por los ojos y es lo que nos permite ver, ¿no? Entonces tenemos, digamos, neuronas simples que ven una parte del campo visual y se activan cuando detectan líneas verticales, horizontales, etc. O sea, ejes en distintas posiciones, ¿no? Digamos, desde contrastes y demás, cosas simples, y a medida que vas profundizando en las neuronas más complejas, se van agrupando todos estos patrones para ir formando los distintos objetos. La arquitectura convolucional o de redes neuronales convolucionales va a tener un comportamiento similar, en donde vamos a tener como entrada capas de neuronas que van a detectar patrones simples. A medida que se va avanzando vamos formando pequeños objetos para ir, a medida que se va complejizando estos patrones, nos permitan al fin y al cabo detectar el objeto real que había en esa imagen, como por ejemplo un rostro, ¿no? En este ejemplo tenemos estos bordes, contrastes, vamos formando y vemos que se forma por ahí el iris de un ojo, digamos, la parte de las pupilas. Juntamos todo eso para formar un ojo, una boca, una nariz, y a partir de eso juntamos todo para formar un rostro, por ejemplo. Como decíamos, bueno, la arquitectura convolucional es muy parecido a esto. La única salvedad es que en vez de entrar una imagen de forma visual, lo que entra es una imagen en forma digital, que lo vamos a representar como una matriz de píxeles, pero el formato es lo mismo, ¿no? Digamos, entra una imagen digital, va pasando por distintas capas de neurona, en donde al principio se detectan patrones simples, y a medida que se avanza se va profundizando en la complejidad de estos patrones para detectar el objeto que está en esa imagen. Esta arquitectura es bastante moderna, fue creada en el año 1998 por Jean LeCun, aunque no fue explotada al máximo en ese momento debido a las restricciones a nivel computacional que había para la época, y a las restricciones a nivel de datos, ya que estamos hablando de un algoritmo de aprendizaje profundo, y en ese momento todavía no estaba la explosión masiva de datos que hay hoy en día, en donde se generan millones de terabytes y petabytes de datos todo el tiempo, además del avance tecnológico que hubo a nivel computacional en la última década, ¿no? Por eso, digamos, explotó también todo esto de la inteligencia artificial en los últimos 10-15 años máximo. Bueno, ¿cuál es la novedad de este algoritmo, de esta arquitectura, a diferencia del tradicional de aprendizaje automático? Si recuerdan, en el aprendizaje automático podemos utilizarlo con imágenes, de hecho lo vamos a ver, en donde tenemos imágenes, pero ahí la extracción de característica teníamos que hacerla de forma como manual, digamos, ¿no? Como es tratar de identificar previamente qué es lo que queremos buscar, y ahí luego pasárselo a un algoritmo de Machine Learning para que haga una clasificación final. En el caso de los algoritmos de aprendizaje profundo, esta parte de extracción de características ya no se realiza de forma manual, sino que se hace de forma automática. El propio algoritmo es el que aprende a extraer las características importantes y hacer una clasificación. Esa es la diferencia principal, digamos, ¿no? La arquitectura aprende a detectar los features importantes de nuestro problema, y en base a eso hacer una clasificación, por ejemplo, para detectar una clase, para hacer una clasificación.
Bien, eh, la arquitectura de redes neuronales convolucionales tiene dos grandes partes identificables, ¿no? Que por un lado la parte de extracción de características y por otro lado la etapa de clasificación. Todo arranca con una entrada de una imagen en forma digital, pasa por la parte de extracción de características, luego de terminada esta etapa inicia la etapa de clasificación final. Esto lo vamos a ver ahora en detalle, pero este proceso en la etapa de extracción de características consiste en aplicar las distintas convoluciones, que ya veremos qué es cada una, sobre esta imagen para generar nuevos mapas de características y optimizar los filtros capaces de detectar estas características puntuales de cierto objeto. Además se pasa por una capa se llama capa de pooling, que es encargada de la reducción de la dimensionalidad de estos mapas de características. Y bueno, este proceso se repite, ¿no? Convolución, activación y pooling las veces que sea necesaria para extraer todas las características que consideremos necesarias. Una vez que terminamos esta etapa, se toman todos los mapas de características generados por la última capa de convolución y se aplica una función de flatten o aplanado o aplanamiento, que va a ser utilizada como entrada de una red neuronal completamente conectada o red densa, que ya corresponde a la etapa de clasificación, ¿no? Esta etapa de clasificación podrá tener una o más capas ocultas, dependiendo de la necesidad, y al final una capa de salida probabilística con activación softmax, que es la que me va a permitir hacer clasificación en un ejemplo más tradicional, ¿no? Bien. ¿Cómo ocurre una clasificación en una red tradicional? Digamos, por más que tengamos una imagen de entrada, tenemos que aplanar, no podemos pasarlo como una matriz bidimensional, sino que tenemos que aplanar eso en forma de vector y hacer que todos esos píxeles pasen como una entrada individual en una red densa. Por lo tanto, perdemos lo que se conoce como variabilidad espacial, digamos, ¿no? En este caso, digamos, perdemos esa dependencia entre un píxel y sus vecinos, ¿no? Esto puede ser un problema porque nuestros algoritmos, dependiendo de las entradas con las que fueron entrenadas, van a estar atados a esa forma de imágenes para poder generalizar después las nuevas, cuando tengamos que aplicar este modelo a nuevas imágenes, por ejemplo, que nunca hayamos utilizado. Entonces consiste en, tengo una imagen bidimensional en forma de matriz de píxeles, aplanarla y utilizarla como entrada, ¿no? Fíjense que esto que les decía, al aplanarla pierdo esa noción de si la imagen, en este caso era de 3×3, me quedan 9 valores, o en este ejemplo que tenemos acá a la derecha, si tuviésemos 24 elementos, no podemos saber si correspondía una imagen de 6×4, de 4×6, de 3×8, de 8×3, de 12×2 o de 2×12. Perdemos esa relación con el aspecto original de la imagen. Bueno, acá tenemos una imagen digital de un dígito escrito a mano, un 8 en particular, de un dataset muy particular que lo vamos a utilizar para un ejemplo, que es el dataset MNIST, que son imágenes de 28×28 píxeles en escala de grises, ¿no? Fíjense que tenemos valores 0 en este ejemplo, ¿no? Donde tenemos fondo negro y el número del dígito en blanco, valores 0 para los píxeles que están en negro y valores mayores a 0 hasta 255, dependiendo de qué tan blanco sea el píxel que se está representando. Bueno, para un clasificador, una red neuronal densa común, no importa, como es acá, la disposición espacial de los píxeles, si lo desordeno da lo mismo. Entonces, mientras yo tenga esta combinación lineal, digamos, vectorial de valores, podría determinar que es un 8, cuando claramente esto no es así, ¿no? Digamos, porque para hacer un 8 real tiene que mantener una forma, ¿no? En cierta forma, si no, no estaríamos representando un 8. Eso es lo que ganamos
con la arquitectura convolucional, ¿no? Nos genera esta variabilidad espacial. Además de esto, la red densa va a estar limitada, digamos, a detectar dígitos en estos casos centrados, de cierto tamaño y demás. En el caso de la red convolucional, va a poder tomar y detectar el mismo dígito si está girado, si está rotado, si está más chico en una punta, en un costado, si es está medio número en un borde, podría determinar que se parece a cierto dígito en particular. Entonces nos da un potencial mucho más grande a la hora de la clasificación, sobre todo con imágenes, ¿no? Bueno, como dijimos, sabemos que la dependencia espacial de cada píxel no es habitual que la independencia espacial no es habitual en cada imagen, digamos. O sea, cada píxel tiene cierta relación con su vecino. Entonces esto hace que surjan, como dice acá, estructuras y patrones que analizadas correctamente nos puedan beneficiar a la hora de entender qué estamos viendo, si eso queremos representarlo como una imagen, ¿no? Por eso surge la idea de redes neuronales convolucionales. Bueno, entonces dijimos que tenemos dos etapas claramente identificadas, como la etapa de extracción de características, es donde se hace la convolución, la reducción, que es el pooling, y bueno, se repite la cantidad de veces necesaria, y después una capa de aplanamiento y de clasificación con una red densa, que es la etapa de clasificación. Entonces comencemos a detallar un poquito esta arquitectura. Lo primero que tenemos es la operación de convolución, que una operación de convolución es una operación sobre dos funciones, una operación matemática, que nos va a producir una tercera función que puede ser interpretada, como dice acá, como una versión filtrada de la función original, digamos, la función. Es una convolución entre una función f y g a través del tiempo, nos va a dar una versión filtrada de estas funciones. Básicamente consiste en superponer dos funciones una arriba de la otra y obtener, digamos, en determinado tiempo cuál es el área que se superpone entre ambas funciones. Si bien, digamos, la forma tradicional de la convolución tiene una forma continua, a lo que nosotros nos va a interesar es la forma discreta o la versión discreta de las convoluciones, lo que nos va a permitir como determinar, digamos, si a partir de cierto umbral es como activo o no activo, digamos, o detecto o no detecto algo en cierta imagen. Entonces, bueno, una convolución discreta aplicada a una imagen para una red convolucional tiene la función de aprender a extraer los atributos, características principales de los distintos objetos o distintas formas que van a construir o constituyen esa imagen en particular, ¿no? Y esta es la función matemática que tienen para calcularla, no es algo que tengamos que aprendernos, pero digamos, es la función matemática que nos permite describir si una convolución se activa o no, digamos, y cómo se va realizando esta operación de convolución. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico para que se va a entender mucho mejor. Acá H es el kernel o máscara que se va a ir convolucionando y va a ir pasando a través de esta imagen para, por ejemplo, detectar bordes, aumentar nitidez, desenfocar la imagen, entre un montón de otras posibilidades. Básicamente, de forma práctica, consiste en determinar un filtro o kernel de un tamaño generalmente mucho más chico que la imagen original, que se va a ir pasando por arriba de la imagen original, o sea, haciendo un barrido desde la parte superior izquierda hacia la derecha y después hacia abajo. Esto va a estar determinado por una característica que se llama paso o stride, para que nos va a determinar cuánto se va a ir moviendo este filtro. Y lo que vamos a terminar haciendo es una operación matemática entre los valores que tiene ese filtro y los valores que se superponen con ese filtro en la imagen en particular en la que estamos haciendo la convolución. Entonces,
las partes que va a tener nuestra convolución son tres, digamos. Vamos a tener un kernel o filtro que va a tener un tamaño que suele ser impar, puede ser de 1x1, de 3x3, 5x5, 7x7. Esto simplifica los cálculos. Vamos a tener un stride o paso que nos va a decir cuánto se corre este kernel, cómo va a ser el corrimiento que tenga este kernel sobre la imagen original. Dijimos que arranca en la esquina superior izquierda, pero se va a ir moviendo, de cuánto en cuánto se va a ir moviendo, sería, ¿no? Y por último el padding, que lo que refiere es a si agregamos o no agregamos una serie de píxeles alrededor de esta imagen original, para evitar que cuando se haga la convolución se disminuya el tamaño del mapa de características de salida respecto a la imagen con el cual se está realizando la convolución. Bien, una vez que pasamos esta convolución, este filtro por arriba de la imagen, esto que obtenemos después se llama mapa de características. O sea, si bien generalmente, a veces coloquialmente les decimos tenemos una nueva imagen, no es una, o podría ser una nueva imagen en sí, pero no es la imagen original, o no está tan relacionada con la imagen original, porque ya es el resultado de haber convolucionado estos filtros con esta imagen original. Entonces, esta nueva imagen que generamos es un nuevo mapa de características. Y en general, dependiendo del tamaño del filtro, si no aplico padding, ese mapa de características va a achicarse respecto al tamaño original, lo cual puede ser un problema porque no es parte de las responsabilidades de la convolución achicar el tamaño de los mapas de características como para reducir la complejidad computacional. Eso lo hace la siguiente etapa, que es la etapa de pooling. Bueno, como dijimos, acá tenemos una convolución aplicada sobre una imagen en donde vamos a terminar haciendo una operación matemática que es el producto punto o producto cartesiano entre los valores que tiene el filtro y la porción de imagen sobre la cual estamos convolucionando, y en base a eso obtener el resultado, ¿no? Bueno, y ahora esto lo continuaremos en el siguiente video. Recuerden que esta convolución lo que nos va a generar no es una imagen en sí, sino un mapa de características.